de toda la humanidad, la etnología es, por lo tanto, una ciencia de la cultura. Bajo aspecto distinto, la antropología o antropogeografía, comprendida en el ámbito de la referida ciencia de la naturaleza, se ocupa de las formas del cuerpo del hombre y de las particularidades y desarrollo de todas las razas humanas. Mientras que más la antropología investiga la esencia y desarrollo corporal de todas las razas, la etnología se dedica a una labor a todas luces diferente. Trata de exponer con arreglo a postulados científicos el desarrollo del espíritu humano y la actividad externa del hombre, influida por dicho espíritu en la vida de los pueblos. Pone sobre el tapete el desarrollo espiritual de la humanidad, desde sus comienzos, tratando de investigar la esencia, fundamento y devenir de todas las formas de cultura. Cuando apareció la etnología, la más moderna de las ramas científicas que se ocupan del espíritu del hombre, ya habían sido usurpadas las formas de vivir y las particularidades de los llamados pueblos cultos por determinadas especialidades, considerándolos como objeto propio de su investigación. Pueblos cultos son aquellos que poseen una escritura propia y conservan sus tradiciones en obras escritas. Los pueblos salvajes disponen lógicamente también de un idioma más o menos perfecto, sin embargo no han sabido plasmarlo en verdaderas letras o por medio de dibujos. La invención y empleo de la escritura por un determinado pueblo representa evidentemente un importante progreso en su evolución espiritual. Sin embargo, nadie pone en duda que la posesión de tradiciones escritas constituya por sí sola una señal externa suficiente para la separación de los pueblos cultos de los salvajes. Desde un punto de vista más general, se clasifican estos últimos de la siguiente forma. En el grado inferior se sitúan los pueblos salvajes con economía derivada de las recolecciones de cosechas. En las necesidades más importantes para la existencia humana, en la adquisición del alimento, están sometidos por completo a la naturaleza que los rodea. Recogen mediante cosechas de productos vegetales y por la caza de los animales libres que tienen al alcance de la mano todo lo que la naturaleza les ofrece sin que hayan empleado para ello la más mínima aportación de trabajo. Cuando quieren procurarse materiales para vestir y vivienda, para armas y utensilios, también se ven sometidos exclusivamente a los dones espontáneos que les ofrece la naturaleza. Es cierto que esos pueblos recolectores, justamente considerados como los más primitivos, utilizan también el fuego y se sirven de muchos instrumentos. Ahora bien, semejante manera de comportarse es propia de seres dotados de un espíritu que lo eleva sobre los actos puramente instintivos de los animales, esto es, del verdadero estado salvaje. Dichos recolectores inferiores demuestran poseer la más sencilla forma de economía humana. Ellos no fuerzan a la naturaleza, sino que se aprovechan y gozan solo de aquello que ésta produce y espontáneamente les ofrece. En todas las partes de la tierra y bajo todas las latitudes geográficas se les puede encontrar como auténticos pueblos universales. En muchos lugares dan la impresión de manchones dentro de otras formas superiores de economía. A ellos pertenecen en las selvas vírgenes tropicales los pigmeos de la ancha zona ecuatorial africana, los Weda de Ceilán, los Siman y Senois en la península de Malaca, así como los botocudos cerca de la costa oriental brasileña. En las estepas y desiertos subtropicales, los australianos y los bosquimanes del desierto de Kalahari y finalmente nuestros fueguinos en la región subártica. La directriz de la economía en las referidas tribus es diferente, pero todas se asemejan en que satisfacen sus necesidades de alimentación y medios de vida valiéndose solo de la recolección y la caza. Lógicamente se diferencia la sencilla base económica de las tribus recolectoras y cazadoras inferiores de las correspondientes a las superiores. Bajo esta denominación se comprende aquellas tribus cuya alimentación y economía se basa casi exclusivamente en una especie de animal o una determinada clase de planta. Ambos medios nutritivos los tienen a su disposición en abundante cantidad y de su adquisición,
vive principalmente cada una de dichas tribus. Por consiguiente, adquiere en su base económica una acusada característica. A los recolectores superiores pertenecen, por ejemplo, las tribus establecidas en la mitad norte de California. Casi 10 clases de encinas que se concentran en aquellos dilatados bosques les proporcionan durante todo el año enormes cantidades de bellotas y aseguran así la alimentación de todos sus indígenas. La fauna, representada en numerosas y variadas especies, les ofrece el complementario sustento. A la economía de estos recolectores superiores corresponde una cierta vida sedentaria, todavía no muy perfecta, pero por ella se destacan muchísimo en relación con los recolectores inferiores. Constituyen la transición hacia los pueblos que se ocupan del cultivo de las plantas, que tienen que hacer ya vida sedentaria perfecta. Magníficos ejemplos de cazadores superiores representan los patagones del sur de la Argentina, cuyo animal de caza más importante es el guanaco. En el norte del Nuevo Mundo coinciden con ellos los indios de las praderas, Siús, Cheyenne, Comanches, Kiowas, entre otros, para quienes la caza del búfalo asegura su existencia. Lo mismo que estos explotan y se aprovechan del búfalo, los fellinos Selknam, parientes de los patagones, sacan un completo provecho del guanaco y de todas sus partes. Sin este animal, que vive en pequeñas manadas, no existiría posibilidad alguna de vida en la isla grande de la Tierra de Fuego. Tanto a unos como a otros se les podría considerar, atendiendo a su forma económica, entre los pueblos cazadores inferiores o superiores, debido a su organización social, se clasifica a los Selknam en el grupo citado en primer lugar. Frente a la escasa característica de economía recolectora, la de producción representa un enorme avance en la evolución de la humanidad. Mediante ella interviene el hombre decisivo y directamente en la producción de bienes, procurando sobre todo un mayor rendimiento de las subsistencias. Fomenta y aumenta la acción de la naturaleza por medio de trabajos apropiados, es decir, cultiva las plantas obteniendo abundantes cosechas y cría útiles especies de animales. Como resultado de dichos trabajos con animales adecuados, surge el nomadismo pastoral de las estepas, al que se muestran perfectamente adaptados muchos pueblos tártaros del Asia ecuatorial y del norte, los beduinos del África septentrional y los pueblos camitas, Masái, Somal, Gaya, en el África oriental central, los cuales consideran como su principal ocupación el mantener en las mejores condiciones de vida al animal criado por ellos, explotándolo lo más económicamente posible. Dentro del cultivo de las plantas que constituyen el muy extenso campo de la economía productora, se distinguen 3 actividades entre sí. La primera consiste en el cultivo de azada. Se basa en la obtención de plantas alimenticias en un terreno que el hombre prepara con los más sencillos aperos: pico, asadón, azada, etc. Pueblos de cultivo de azada se encuentran sobre todo en el interior del Amazonas, en el África Oriental, en Nueva Guinea y en otros lugares. La mayoría de ellos se ocupan también de la cría del ganado menor, gallina, cerdo, cabra, mejorando con ella las condiciones de su existencia. Si el hombre ayuda al terreno, preparando mediante el cultivo de azada, con riegos artificiales y drenajes, entonces surge finalmente el verdadero cultivo de jardín. A esta actividad económica la caracteriza una preparación adecuada del suelo, con la que se mantiene siempre productivo. En la mayoría de los casos disponen las familias solo de una pequeña parte de tierra de cultivo, repartida a prorrata y es trabajada con intensidad, para que se produzca abundante cosecha. Esta continua atención al terreno obliga al sedentarismo y en íntima relación con él se consagran los trabajos del hombre, según las estaciones, a las exigencias del terreno de cada una de sus pequeñas parcelas.
entre los pueblos de China, del viejo Perú,